En la terminal de autobuses, mi esposo me compró un café. «Bébete esto, mi amor», me dijo con una sonrisa. Lo bebí. El mundo empezó a dar vueltas. Mientras me cargaba hacia el camión, me susurró al oído: «En 2 horas no vas a recordar ni tu propio nombre». Fue entonces cuando lo entendí. Ese era mi fin. Pero antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando. Yo tenía 68 años aquella mañana de martes. 68 años de vida, 42 de matrimonio con Roberto, y pensaba que conocía a ese hombre como la palma de mi mano. Qué equivocada estaba. Desperté y él ya estaba arreglado, algo raro en alguien que siempre se quejaba de mis viajes para visitar a mi hermana en Guadalajara. Pero esta vez fue distinto. Él mismo lo había sugerido. «Lupita, necesitas descansar un poco. Ve a visitar a Marta, quédate unos días allá. Te lo mereces». Y vaya que me lo merecía. 3 panaderías que administrar, inventarios que revisar, empleados que gestionar. Mis hijos ya se habían ido de casa hacía tiempo. Paco vivía en Monterrey. Trabajaba con tecnología, esas cosas modernas que yo no entendía bien. Y Jimena, mi hija menor, se había ido a estudiar medicina a la Ciudad de México. La casa siempre estaba vacía, solo Roberto y yo. 42 años al lado del mismo hombre, 42 años despertando y durmiendo con él. Construimos todo juntos, o al menos eso pensaba yo. Las panaderías empezaron con una tanda de panes caseros que yo vendía en la puerta de la casa. Roberto trabajaba de chofer de camiones, turnos nocturnos que siempre lo tenían cansado. Pero con el tiempo, mi negocio creció. Una panadería, luego 2, luego 3. Todo a mi nombre, porque yo fui quien empezó. Yo tenía el talento para la masa. Roberto se jubiló temprano por problemas en la columna. Se la pasaba más en casa, ayudándome con las panaderías. Solo que su ayuda era más bien quedarse sentado en el mostrador platicando con los clientes que ponerse a trabajar. Aquella mañana estaba inquieto. Miraba el reloj cada 5 minutos, caminaba de un lado a otro de la sala. «El camión sale a las 9, Lupita. Mejor vámonos ya». «Cálmate, Roberto. Todavía falta media hora». «El tráfico, mujer. Los martes son complicados». Me pareció extraño, pero no le di importancia. Agarré mi maleta chica. Solo me iba a quedar 3 días, y nos dirigimos a la central de autobuses. El trayecto fue silencioso. Roberto manejaba mirando más el retrovisor que el frente. Le sudaban las manos en el volante. Estaba nervioso, pero yo se lo atribuía a la preocupación de verme viajar sola. Después de todo, yo no viajaba mucho. La última vez había sido hacía más de 1 año. Llegamos a la terminal con mucha anticipación. El movimiento era el normal para esa hora, gente yendo y viniendo, familias despidiéndose, ese olor característico a diésel mezclado con comida de garnacha. Roberto insistió en cargar mi maleta, algo que nunca hacía. En 42 años no recordaba una sola vez que hubiera cargado algo por mí. Yo siempre fui independiente, siempre me las arreglé sola. Pero ese día me arrebató la maleta antes de que pudiera protestar. «Deja que yo la lleve, Lupita. Ya tienes edad para andar cargando bultos». Edad. Esa palabra me caló, pero lo dejé pasar. Me llevó hasta una taquilla específica, una línea de autobuses que yo nunca había usado. «Roberto, ¿mi boleto no era por ETN? Es la que siempre uso». «Cambié, Lupita. Esta es mejor. Camiones más nuevos, más cómodos, ya verás». No cuestioné. Roberto siempre se encargaba de esos asuntos prácticos. Agarré el boleto que me dio y ni lo vi bien. Confié. Siempre confié. Mientras esperábamos en la sala de abordar, se puso cada vez más agitado. Miraba hacia los lados, sudaba, no soltaba el celular. Escribía mensajes rápidos y escondía la pantalla cuando yo intentaba ver. «¿Todo bien, Roberto?» «Sí, sí. Es solo el calor que hace aquí adentro». No hacía calor. La terminal tenía el aire acondicionado funcionando perfectamente. Pero yo estaba demasiado cansada para discutir. Fue cuando se levantó de repente. «Voy por un café para ti, Lupita. Espérame aquí». Antes de que pudiera decirle que no quería café, ya se había ido corriendo hacia la cafetería.
Volvió en menos de 3 minutos con un vaso de unicel humeante. Tómate esto, todo. El viaje es largo y necesitas estar despierta al principio, si no te pierdes el paisaje. Agarré el café. Estaba muy caliente, me quemé la lengua en el primer trago. Tenía un sabor raro, más amargo de lo normal, pero el café de terminal nunca es bueno. Di otro trago, y otro más. Roberto me observaba con una intensidad que nunca le había visto. Sus ojos fijos en mí, como si estuviera esperando que pasara algo, como si estuviera contando los segundos. Bebe más, Lupita, se va a enfriar. Obedecí. Siempre obedecí. 42 años obedeciendo, asintiendo, aceptando. 42 años siendo la esposa perfecta, la mujer que no cuestiona, que confía, que cree. Me terminé el café. El vaso vacío quedó en mi mano. Roberto lo agarró y lo tiró a la basura rápido, como si quisiera deshacerse de una evidencia. Vámonos, ya va a salir tu camión. Me ayudó a levantarme. Fue cuando lo sentí. Mis piernas estaban raras, débiles, como si no pudieran sostener mi propio peso. La cabeza me empezó a zumbar, me sentía flotando. Las voces alrededor se oían distantes, apagadas, como si estuviera bajo el agua. Roberto, me siento rara. Es el cansancio, Lupita. Trabajas demasiado. Te vas a sentir mejor en cuanto arranque el camión. Me agarró del brazo con fuerza, demasiada fuerza. Sus dedos se clavaban en mi piel, pero yo apenas sentía dolor. Todo se estaba volviendo confuso, borroso. Casi me arrastró hasta el andén. Yo intentaba caminar, pero mis pies no me hacían caso. Tropezaba, tambaleaba. La gente miraba, pero nadie decía nada. Han de haber pensado que me sentía mal, que solo era una señora mayor con problemas de salud. Llegamos al autobús. Yo no podía leer nada, ni el número del andén, ni el destino en el letrero. Las letras bailaban frente a mí, se borraban, se mezclaban. El chofer nos miró con desconfianza. ¿Está bien la señora? Sí, solo un poco mareada. Se le bajó la presión. Toma medicina para eso. Mentira, yo nunca he sufrido de la presión. Pero el chofer no insistió. Roberto enseñó mi boleto y me empujó escaleras arriba. Apenas podía subir los escalones. Él me cargó, entre jalones y empujones. Me llevó hasta un asiento al fondo del camión, lejos de todos. Me tiró ahí como si fuera un costal de papas. Mi visión estaba completamente turbia. Veía bultos, sombras, nada más. Mi cabeza pesaba toneladas. Quería dormir, quería cerrar los ojos y desaparecer. Fue cuando sentí que Roberto se inclinó sobre mí, su cara cerca de la mía, tanto que podía sentir su aliento caliente en mi oído. Y entonces lo susurró. Esas palabras que nunca voy a olvidar. En 2 horas no vas a recordar ni tu propio nombre. Quise gritar, quise moverme, quise hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma, viendo todo pasar sin poder reaccionar. Roberto se alejó. Me miró una última vez con una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa fría, calculadora, cruel. Adiós, Lupita. Y se bajó. Simplemente se bajó del camión sin mirar atrás. 42 años de matrimonio terminando así, conmigo drogada en un camión, yendo a un lugar que ni siquiera sabía cuál era. El autobús empezó a moverse. Intenté levantarme, pero no pude. Mi cuerpo estaba muerto, solo mi mente seguía funcionando, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las imágenes se volvían cada vez más borrosas, los sonidos más distantes. Me estaba muriendo. No de verdad, sino de una forma peor. Me estaban borrando del mapa, como si los últimos 68 años de mi vida fueran a ser simplemente eliminados de mi memoria. Lo último que pensé antes de perder el conocimiento fue en Jimena, mi hija, mi pequeña. Me había llamado la noche anterior, como siempre. Platicamos casi 1 hora. Me contó de sus clases, del hospital donde hacía el internado, de un muchacho que había conocido. «Mamá, ¿estás bien? Te oyes cansada». «Estoy bien, hija, solo mucho trabajo». «Trabajas demasiado, necesitas descansar». «Voy a descansar, hija.
Mañana voy a visitar a tu tía Marta. Qué bueno, ma. Te lo mereces. ¿Y mi papá? ¿Va a ir contigo? No, hija. Tu papá se va a quedar aquí cuidando las panaderías. Hubo un silencio. Un silencio largo. Jimena siempre tuvo un sexto sentido para esas cosas. Mamá, ten cuidado, ¿sí? ¿Cuidado de qué, hija? No sé, solo ten cuidado. Ahora lo entendía. Ella lo había sentido. Mi niña había sentido que algo andaba mal. Y yo no le hice caso. No le di importancia. Pensé que solo eran preocupaciones de hija sobreprotectora. El camión se mecía. Yo me mecía con él. Mi conciencia se resbalaba, se me escapaba, se desvanecía. Y entonces todo se puso negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví a tener algo de conciencia, el autobús estaba parado. Había voces a mi alrededor, voces alarmadas, preocupadas. Esta señora está muy mal. Alguien hable a emergencias. ¿Está respirando? Sí, pero parece que está teniendo una convulsión o algo así. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como plomo. Quise hablar, pero mi lengua no funcionaba. Estaba trabada en mi propia boca. Sentí manos tocándome, sacudiéndome. Señora, señora, ¿me puede oír? Podía. Podía oír todo, pero no podía contestar. Vamos a bajarla del camión. Aquí hay una clínica cerca. Me cargaron. Sentí mi cuerpo siendo levantado, bajando las escaleras. El aire fresco me pegó en la cara. Por un momento pensé que iba a despertar, que iba a lograr abrir los ojos y pedir ayuda, pero no pude. Mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera enterrada viva dentro de mí misma. Me pusieron en algún lado, una banca, tal vez. Sentí lo duro debajo de mí. Las voces seguían alrededor. ¿Ya llamaron a la ambulancia? Ya. Dijeron que llega en 15 minutos. ¿15 minutos? Esta mujer se puede morir en 15 minutos. Es lo que hay. Aquí no hay hospital, solo está esa clínica y hoy está cerrada. Me iba a morir ahí, en un paradero a la orilla de la carretera, en medio de la nada, sin saber siquiera dónde estaba. Me iba a morir sin entender por qué. ¿Por qué Roberto me había hecho eso? ¿Qué había hecho yo tan mal para merecer esto? 42 años. 42 años de dedicación, de trabajo, de construir. Yo le había dado todo a ese hombre. Había mantenido la casa cuando él se jubiló. Había pagado las cuentas, puesto la comida en la mesa, criado a nuestros hijos. Y él me había envenenado. Había echado alguna droga en mi café y me había mandado lejos, para que desapareciera, para morir olvidada. ¿Por qué? Las voces seguían, pero se oían cada vez más lejos. Estaba perdiendo la batalla otra vez. La conciencia se me escapaba como arena entre los dedos. Y entonces oí una voz distinta, una voz de hombre, firme, autoritaria. Quítense, soy médico, médico. Gracias a Dios, alguien que podía ayudarme. Sentí manos diferentes tocándome, manos firmes pero gentiles, dedos levantando mis párpados, mirando mis ojos con una lamparita, pupilas dilatadas, respiración superficial, ritmo cardíaco irregular. La voz era profesional, objetiva. Él sabía lo que hacía. ¿Alguien sabe qué le pasó? No sabemos, doctor. Venía en el camión y se empezó a poner mal. Se quedó así, desmayada. ¿Tomó algo? ¿Comió algo antes de subir? No sabemos, doctor. Sentí que hurgaba en mi bolsa, buscando documentos, tratando de saber quién era yo, y de pronto la voz cambió por completo, de profesional a una de asombro total. ¿Lupita? ¿Guadalupe Méndez? Él me conocía. Esa voz sabía mi nombre. Intenté con todas mis fuerzas abrir los ojos, ver quién era. Lo logré. Por un brevísimo momento, pude abrir los párpados. Vi una cara borrosa frente a mí. Un hombre de pelo canoso, tal vez de unos 60 y tantos años, lentes, ojos cafés tras los cristales, y entonces lo reconocí. Marcelo. La palabra salió como un susurro débil, casi inaudible, pero él la oyó.
Dios mío, Lupita, eres tú, después de tantos años. Marcelo. Marcelo Herrera. El niño tímido de la colonia donde crecí. Hace 50 años. Era hijo de la señora de la tienda, flaco. Usaba lentes gruesos, siempre con la cara metida en los libros. Los otros niños le echaban montón. Decían que era raro, un sabelotodo. Un día vi a 3 tipos más grandes acorralándolo en la calle, empujándolo, quitándole los lentes. Yo tenía 18 años y una lengua afilada que heredé de mi madre. Me metí en medio, enfrenté a los 3, los amenacé con acusarlos con sus papás. Se rieron, me dijeron de cosas, pero se largaron. Marcelo levantó sus lentes del piso, los limpió y me dio las gracias con la voz temblorina. Gracias, Lupita, siempre me salvas. Nos hicimos amigos después de eso. Él me ayudaba con las matemáticas, yo lo ayudaba a que no le pegaran tanto los abusivos del barrio. Pero la amistad duró poco. Se fue a estudiar medicina a otra ciudad. Nos perdimos la pista. 50 años. 50 años sin ver esa cara. Y ahora estaba ahí, frente a mí, salvándome a mí también. Lupita, ¿qué pasó? ¿Tomaste algo? ¿Alguien te dio algo de beber o comer? Intenté responder. Las palabras salían revueltas, rotas. Café, Roberto, café. Vi la comprensión en sus ojos. Lo entendió al instante. Alguien te drogó. Se dio la vuelta hacia la gente, su voz cambió a un tono de mando. Llamen al 911 ahora mismo. Digan que es una intoxicación aguda por sustancia desconocida. Necesito una ambulancia urgente. Me puso de lado en la banca. Posición de seguridad, para que no me asfixiara si vomitaba. Vigilaba mi respiración, mi pulso. No dejaba que me desmayara del todo. Lupita, quédate conmigo. Mírame. No cierres los ojos. Lo intentaba con todas las fuerzas que me quedaban. Pero era difícil, tan difícil. ¿Quién te hizo esto, Lupita? ¿Roberto? ¿Tu esposo? Asentí levemente. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso. ¿Intentó matarte? No. Peor. ¿Peor? Pero ya no pude explicarle. Las palabras ya no salían. El mundo se estaba oscureciendo otra vez. Quédate conmigo, Lupita. Ya viene la ambulancia. No te vas a morir. No mientras yo esté aquí. Oí la sirena a lo lejos. Se acercaba. La ambulancia estaba llegando. Paramédicos corriendo. Marcelo dando instrucciones con la autoridad de quien llevaba décadas haciendo eso. Sospecha de intoxicación por sedante. Probablemente benzodiazepina o escopolamina. La paciente tiene una disminución severa de la conciencia. Pupilas dilatadas. Respiración superficial. Necesita lavado gástrico urgente y carbón activado. ¿Usted es familia? Marcelo me miró. A la niña que había conocido hace 50 años. A la mujer que estaba ahí, al borde de la muerte. Soy amigo, amigo de toda la vida. Entonces no puede subir a la ambulancia. Soy médico y ella me necesita. Voy con ustedes. No hubo discusión. Marcelo se subió a la ambulancia conmigo. Me agarró la mano mientras los paramédicos trabajaban, poniéndome suero, sacándome sangre para estudios, tratando de estabilizarme. Vas a estar bien, Lupita. Te lo prometo. Vas a estar bien. Quería creerle. Quería tanto creerle. La ambulancia aceleró. Sirena encendida. Corriendo contra el tiempo. Marcelo no soltó mi mano ni un segundo. Lo último que vi antes de apagarme por completo fue su cara. El niño que yo había defendido hace 50 años, ahora defendiéndome a mí. Desperté en un cuarto de hospital. Luz blanca, olor a desinfectante, el bip constante de las máquinas. Por un momento no recordé nada. No recordé el café, la terminal, el susurro de Roberto. Solo existía ahí, en ese momento, sin pasado, sin dolor. Pero de pronto todo volvió, como un golpe. El café amargo, las piernas débiles, Roberto cargándome al camión, ese susurro en mi oído. Giré la cabeza. Marcelo estaba sentado en una silla al lado de mi cama. Se veía exhausto, ojeras profundas, sin rasurar, como si no hubiera dormido. Despertaste. Su voz sonó aliviada. Se inclinó hacia adelante. Lupita, gracias a Dios.
Quise hablar, pero mi garganta estaba seca, raspaba. Agarró un vaso de agua con un popote y me ayudó a beber. El agua bajó despacio, dándome vida. ¿Dónde estoy? En el Hospital San Lucas, en Querétaro. ¿A dónde ibas? A Guadalajara, a visitar a mi hermana. ¿A Guadalajara? Frunció el ceño. Lupita, el camión en el que venías no iba para allá, iba para Culiacán. Culiacán. Del otro lado del país, lejos de todo, lejos de todos. El boleto estaba a nombre de María de los Dolores Olivares, no al tuyo. María de los Dolores. Un nombre cualquiera, un nombre de nadie. Roberto lo había planeado todo. Había planeado borrarme, convertirme en otra persona, mandarme lejos. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Casi 20 horas. Llegamos aquí ayer en la tarde. Tuviste convulsiones, vomitaste mucho. Fue difícil. 20 horas. Un día entero borrado de mi vida. ¿Qué me dio Marcelo? Suspiró profundo. Me agarró la mano. Una droga llamada escopolamina. La conocen como la droga del olvido. En dosis altas causa amnesia permanente. Permanente. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que si hubieras llegado al hospital unas horas más tarde, habrías despertado sin recordar nada, sin saber quién eres, sin recordar tu vida, a tu familia, nada. El cuarto me dio vueltas. Se me revolvió el estómago. Me quería borrar. Sí, no matarte, borrarte. 42 años. 42 años, al lado de un hombre que había planeado eso, que había comprado una droga, que la había mezclado en mi café, que me había subido a un camión con un nombre falso. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, Lupita, pero lo vamos a averiguar. Marcelo me enseñó el boleto que habían encontrado en mi bolsa. Nombre: María de los Dolores Olivares. Destino: Culiacán. Asiento 38, al fondo del camión. Quería que desaparecieras en medio del país, sin memoria, sin identidad. Te ibas a volver una persona sin pasado. Y él se iba a quedar con todo. Las palabras salieron solas, pero era obvio. Tan obvio. Las panaderías, el departamento, los ahorros, todo estaba a mi nombre. Si yo desaparecía, si me declaraban muerta o incapaz, Roberto lo heredaba todo. 42 años de trabajo, 42 años construyendo, y él me lo iba a robar todo. Lupita, tienes que denunciar. ¿Denunciar a quién? ¿Quién me va a creer? Él va a decir que es mentira, que estoy confundida, que soy una vieja senil. No estás confundida, y tienes pruebas, los exámenes de sangre, el boleto falso, las cámaras de la terminal. Cámaras. No había pensado en eso. ¿Crees que las cámaras lo grabaron? Estoy seguro, las terminales tienen cámaras por todos lados, la policía puede entrar a verlas. La policía. La palabra me asustó. Yo nunca había tenido que ver con la policía, nunca había hecho una denuncia. Siempre fui una persona tranquila. No sé si pueda, Marcelo. Es mi esposo, el padre de mis hijos. Intentó destruirte, Lupita. Intentó borrarte de la existencia. Eso no es un esposo. Eso es un criminal. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero era difícil de aceptar. Muy difícil. Mis hijos se van a morir de dolor. Se van a morir de dolor si pierden a su madre. Y eso era lo que iba a pasar si yo no te encontraba. Las lágrimas empezaron a salir. No pude contenerlas. Lloré como no lo había hecho en años. Sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Marcelo no dijo nada. Solo me agarró la mano y me dejó llorar. Cuando por fin paré, me sentía vacía, como si me hubieran sacado todo por dentro. ¿Qué hago ahora? Primero descansas, te recuperas, después llamamos a la policía. ¿Y luego? Marcelo sonrió. Una sonrisa triste, pero decidida. Luego reconstruyes tu vida, lejos de él. Pero yo no sabía si podía. No sabía si tenía fuerzas para empezar de nuevo a los 68 años. Marcelo se quedó conmigo los días siguientes. Canceló compromisos, pospuso citas. Se quedó ahí, sentado en esa silla incómoda,
cuidándome. Tienes familia esperándote, Marcelo. No tienes que quedarte aquí. No tengo familia, Lupita. Mi esposa murió hace 5 años. Cáncer. Mis hijos viven lejos. No tengo a nadie. Lo siento mucho. Yo también. Pero la vida sigue. Uno aprende a vivir con las ausencias. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo. De 2 personas que se conocieron hace mucho y se estaban reencontrando. ¿Te acuerdas de aquel día en la calle, cuando me defendiste de los abusivos? Me acuerdo. Nunca lo olvidé. Fuiste la primera persona que me trató como un ser humano. La primera que no me tuvo lástima ni miedo. No tenías nada de malo, Marcelo. Solo eras un niño al que le gustaba estudiar. Y tú solo eras una niña valiente que no le tenía miedo a nada. Me reí. Una risa débil, pero risa al fin. No sé si sigo siendo valiente. Claro que sí. Sobreviviste a esto. Estás aquí. Estás despierta. Eso ya es valentía. Al tercer día llamé a Ximena. Mi hija tenía que saber lo que había pasado. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Te llamé 1000 veces. Mi papá dijo que estabas en casa de mi tía Marta, pero llamé allá y mi tía dijo que nunca llegaste. Ximena, cálmate. Tengo que contarte algo. Y se lo conté. Se lo conté todo. El café, la terminal, el camión, el paradero. Marcelo encontrándome. El hospital. Silencio del otro lado. Un silencio pesado. Mamá, ¿mi papá intentó matarte? No exactamente matarme. Intentó que me olvidara de todo, borrarme. Hijo de su... Nunca había oído a Ximena hablar así. Mi niña delicada, educada, estaba diciendo groserías. Lo voy a matar, mamá. Te juro que lo voy a matar. Ximena, no hables así. ¿Cómo no? Te hizo esto a ti, a mi madre. Estaba llorando, sollozando. Mi niña estaba destrozada. Ximena, te necesito entera. Necesito que seas fuerte por mí ahora. Lo voy a hacer, mamá. Lo prometo. ¿Dónde estás? Voy para allá ahorita mismo. Hospital San Lucas, en Querétaro. Ya salgo. En 3 horas estoy ahí. Ximena, ¿tienes clases? Me valen las clases, mamá. Tú eres más importante. Colgué el teléfono con el corazón apretado, pero al mismo tiempo, aliviada. Ximena venía. Mi niña venía a buscarme. Ximena llegó al final de la tarde. Entró al cuarto como un torbellino, tiró la mochila al piso y me abrazó con tanta fuerza que me dolió. Mamá, mi mamá, lloraba en mi regazo. Mi hija de 25 años, estudiante de medicina, llorando como una niña chiquita. Está bien, hija, estoy aquí, estoy viva. Cuando mi tía Marta dijo que no habías llegado, lo sentí. Sentí que algo estaba muy mal. Se alejó y me miró a los ojos rojos de tanto llorar. ¿Le llamaste a mi papá? No. ¿Él sabe que estás aquí? No sé, no le he llamado. Qué bueno, porque cuando salga de aquí, voy a ir a arreglar cuentas con él. Ximena. No, mamá, no me pidas calma, no me pidas que perdone. Lo que hizo no tiene perdón. Marcelo, que se había salido del cuarto para darnos privacidad, volvió en ese momento. Tú debes ser Ximena. Ximena se volteó y lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Marcelo Herrera, amigo de tu mamá. Yo fui quien la encontró en la carretera. La expresión de Ximena cambió de inmediato, de desconfianza a gratitud. Usted salvó a mi mamá. Estaba en el lugar indicado en el momento justo. No, usted la salvó, y nunca lo voy a olvidar. Se acercó y abrazó a Marcelo. Él se quedó medio sacado de onda, sin saber qué hacer con los brazos, pero terminó regresándole el abrazo. Cuando se separaron, Ximena se secó las lágrimas. Ahora cuéntame todo, quiero saber cada detalle. Y se lo conté otra vez, con más detalles esta vez. Le conté de lo raro que estaba Roberto esa mañana, del café, del boleto falso, de despertar en el hospital. Ximena oía en silencio, con la mandíbula apretada y las manos hechas puño. Cuando terminé, se quedó unos segundos procesándolo. ¿Dónde está mi hermano en todo esto? ¿Paco ya sabe? No le he llamado. ¿Por qué? Me quedé callada.
No sabía qué responder. Paco siempre fue más distante, siempre fue más apegado a su papá que a mí. Mamá, ¿qué es lo que no me estás contando? Nada, hija. Es que Paco siempre ha sido más de su papá. ¿Y eso qué? Tiene que saber que su papá intentó hacerte esto. Lo sé, pero me da miedo su reacción. ¿Miedo de que defienda a mi papá? Asentí. Era exactamente eso. Tenía miedo de que Paco eligiera el lado de su padre. No podría soportarlo. Entonces no le hablamos. No ahorita. Primero resolvemos esto, luego le contamos. Marcelo se metió en la plática. Tienen que ir a la policía, levantar una denuncia. Entre más tiempo pase, más difícil va a ser probarlo. Tiene razón, dijo Jimena. Pero mi mamá no está en condiciones de ir a una delegación ahorita. Yo voy, puedo ir mañana. Mañana vas a descansar, yo voy a la delegación. Jimena, no puedes ir sola. ¿Quién dijo que voy sola? Miró a Marcelo. ¿Usted puede ir conmigo? Marcelo asintió. Puedo, y voy a llevar los estudios, los reportes médicos, todo lo que pueda ayudar. Jimena sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa decidida. Excelente. Mañana temprano vamos y acabamos con él. Esa noche, Jimena durmió en la silla junto a mi cama. Insistió. Dijo que no me iba a dejar sola ni un segundo. Me quedé viéndola dormir. Mi niña. Tan fuerte, tan decidida, tan diferente a mí. Yo siempre fui sumisa. Siempre acepté. Siempre me tragué mis corajes. 42 años tragándome corajes, y miren a dónde me llevó eso. Pero Jimena no. Jimena era de otra generación, de otra época. Ella no aceptaría lo que yo acepté. Ella lucharía. Y yo tenía que aprender de ella. Tenía que aprender a luchar también. Al día siguiente, Jimena y Marcelo fueron a la delegación. Volvieron 3 horas después con noticias. Ya pusimos la denuncia, dijo Jimena. La agente fue muy atenta. Dijo que va a abrir la carpeta de investigación de inmediato. ¿Y las cámaras de la terminal? Ya las pidieron. En 48 horas tenemos acceso a las grabaciones. 48 horas. 2 días para ver la prueba en video de lo que Roberto había hecho. ¿Y ahora qué? Ahora te quedas aquí, recuperándote, y esperamos. Pero yo no quería esperar. No quería quedarme ahí, en ese cuarto de hospital, esperando pasivamente. Me quiero ir. Quiero irme a casa. Ma, no puedes. Todavía estás débil. Estoy bien. Los doctores dijeron que ya me pueden dar el alta. Pero, Ximena, me quiero ir a mi casa, por favor. Miró a Marcelo buscando apoyo, pero él sacudió la cabeza. Si se quiere ir, déjala, pero no a la casa donde vivía. Él todavía está ahí. Tenía razón. Roberto todavía estaba en nuestro departamento. Nuestra casa. El lugar que yo había llamado hogar por 42 años. ¿Entonces a dónde voy? Conmigo, dijo Jimena de inmediato. Te vienes conmigo a la CDMX, a mi departamento de estudiantes. Ximena, no puedo invadir tu vida así. No es invasión, mamá, es protección. Te quedas allá hasta que todo esto se resuelva. Y fue así como 3 días después de casi morir en un camión, me vi en un coche yendo a la Ciudad de México a vivir con mi hija en un departamento compartido con estudiantes de medicina. Lejos de Roberto, lejos de la vida que conocía, lejos de todo. Marcelo nos acompañó hasta allá. Dijo que quería estar seguro de que estábamos a salvo. Pero yo sabía que era más que eso. Le importaba. De verdad. El depa de Jimena era chico. 3 cuartos, cocina apretada, una sala que servía para estudiar. Pero era acogedor. Lleno de vida. Lleno del ruido de jóvenes que todavía creían en el futuro. Las compañeras de Jimena me recibieron con mucho cariño. Se encargaron de arreglarme el cuarto de visitas. Me trajeron flores, prepararon comida. Doña Lupita, es usted muy bienvenida aquí, dijo una de las muchachas, Camila. Cualquier cosa que necesite, solo díganos. Por primera vez en días, me sentí segura, acogida, protegida. Esa noche, sentada en el balconito del departamento, viendo las luces de la ciudad a lo lejos, pensé, tal vez esta sea mi oportunidad de empezar de cero.
A los 68 años, después de 42 de matrimonio, estaba teniendo una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. La llamada de la agente de investigación llegó una semana después. Ximena contestó y puso el altavoz. «Licenciada Ximena, conseguimos los videos de las cámaras de seguridad de la central». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué encontraron?» «Todo. Roberto comprando el café, echando algo dentro del vaso, dándoselo a su madre, cargándola hasta el autobús. Está todo grabado». Ximena me miró con los ojos brillando. «Entonces tenemos pruebas». «Las tenemos. Estamos pidiendo la orden de aprehensión. Queremos interrogarlo». «¿Cuándo?» «Hoy mismo por la tarde». Iban a arrestar a Roberto. El hombre con el que estuve casada 42 años iba a ir preso. Debería estar feliz. Debería sentir satisfacción. Pero lo que sentía era un vacío enorme. «Doña Lupita, necesitamos que venga a declarar, a contar su versión». «¿Cuándo?» «Mañana temprano, si es posible». Colgué el teléfono y me quedé viendo a la nada. «Mamá, ¿estás bien?» «No sé si estoy lista para esto, Ximena». «¿Lista para qué?» «Para que se haga justicia». «Para enfrentarlo, para verlo preso, para admitir que desperdicié 42 años de mi vida». Ximena se sentó a mi lado y me agarró la mano. «No desperdiciaste nada. Construiste una vida, criaste a 2 hijos, armaste un negocio exitoso. No fue desperdicio, fue experiencia. Pero pude haber sido más feliz. Tal vez, pero puedes ser feliz ahora. Todavía hay tiempo». Tenía razón. 68 años no eran el fin, eran solo un nuevo comienzo. Al día siguiente fuimos a la delegación. Marcelo nos acompañó. Había regresado a Querétaro unos días antes, pero insistió en venir a la ciudad solo para estar conmigo en ese momento. La delegación era un edificio viejo, con las paredes descarapeladas y olor a humedad. Pero la agente que nos recibió era joven, decidida, con ojos que decían que ya lo había visto todo. «Doña Lupita, mi nombre es Ana Paula Rivera. Soy la encargada del caso. ¿Puede contarme qué pasó?» Y se lo conté. Por tercera vez, conté toda la historia, de principio a fin, sin quitar nada. La agente escuchaba en silencio, tomando notas. «¿Tiene idea del motivo? ¿Por qué haría esto?» «Dinero. Las panaderías están a mi nombre. El departamento está a mi nombre. Si yo desaparecía, él heredaba todo». «¿Tiene deudas?» «No que yo sepa, pero él siempre fue muy reservado con su dinero». «Vamos a investigar, a ver si descubrimos el porqué». «¿Y él? ¿Ya lo agarraron?» «Ayer en la tarde. Está detenido esperando el interrogatorio». «¿Dijo algo?» «Negó todo. Dice que usted está confundida, que sufrió un brote psicótico durante el viaje, que está muy preocupado por usted». Claro, era exactamente lo que esperaba. Me iba a pintar como loca, como una vieja senil que se inventó todo. «Pero tenemos los videos», dijo la agente. «Tenemos los estudios toxicológicos, tenemos el boleto falso. Puede negar lo que quiera. Las pruebas ahí están». Salí de la delegación sintiéndome rara, aliviada, pero al mismo tiempo culpable, como si yo hubiera hecho algo malo. «Mamá, ¿estás bien?» «No sé, Ximena, no sé qué estoy sintiendo». Marcelo, que se había quedado callado todo el tiempo, por fin habló. «Es normal sentirse así. Pasaste 42 años con ese hombre. Es difícil apagar los sentimientos así de la nada. Pero intentó matarme. Lo sé, pero el corazón no entiende de lógica. Va a tomar tiempo procesar todo esto». Regresamos al departamento en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en Roberto. ¿Dónde estaría ahorita? ¿Qué estaría pensando? ¿Sentiría remordimiento? Cerca de las 3 de la mañana sonó mi celular. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. «Bueno, Lupita». La voz de Roberto del otro lado. Se me heló la sangre. «¿Cómo conseguiste llamarme?» «Me dejaron hacer una llamada. Necesitaba hablar contigo». «No tengo nada que hablar contigo. Lupita, por favor, escúchame.
Solo un minuto. Debí colgar. Debí bloquearlo, pero no pude. Habla. Lo siento mucho. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Intentaste borrarme de la existencia, Roberto. Eso no es una equivocación. Es un crimen. Estaba desesperado, Lupita. Desesperado. ¿Desesperado por qué? Silencio del otro lado. Roberto, ¿desesperado por qué? Tengo deudas. Muchas deudas. Entonces era eso. Siempre era por el dinero. ¿Cuánto? 200,000. 200,000 pesos. Una fortuna. Dinero que había perdido haciendo ¿qué? El juego, Lupita. Lo perdí todo en el juego. El juego. Claro. A Roberto siempre le gustó apostar, que si el melate, que si una apuesta al fútbol, pero no sabía que había llegado a ese punto. ¿Y pensaste que la solución era drogarme y mandarme al otro lado del país? Pensé que si desaparecías, si te declaraban muerta, yo podría vender las panaderías y pagar las deudas. ¿Y si me quedaba viva, sin memoria, vagando por ahí sin saber quién soy? Silencio. No pensaste en eso, ¿verdad? Lo pensé, pero estaba desesperado, Lupita. Me iban a matar si no pagaba. ¿Entonces era mejor que muriera yo a que tú perdieras tu identidad? Más silencio. Roberto, pasé 42 años de mi vida contigo. 42 años trabajando, construyendo, manteniendo a esta familia, y tú me pagaste intentando destruirme. Lo sé y lo siento mucho. Tú lo siento no vale nada. No deshace lo que hiciste. Lupita, por favor, perdóname. Podemos empezar de nuevo. Podemos... No podemos. Se acabó, Roberto. Se acabó para siempre. Y colgué. Me quedé viendo el celular en mi mano, temblando, llorando. Jimena entró al cuarto en ese momento. Mamá, ¿quién era? ¿Tu papá? ¿Qué? ¿Cómo consiguió tu número? No sé, pero llamó, pidió perdón, dice que tiene deudas de juego. Jimena se puso pálida. ¿Deudas de juego? 200,000 pesos. Dios mío. Nos quedamos en silencio un momento. Mamá, no estarás pensando en perdonarlo, ¿verdad? No, pero estoy pensando en los 42 años que desperdicié. No desperdiciaste nada, ma. Viviste, y ahora vas a vivir otra vez, pero de una forma mejor. Quería creerle, quería tanto creerle. El juicio de Roberto fue 3 meses después. 3 meses que se pasaron como un suspiro. Jimena tuvo que regresar a sus clases, pero yo me quedé viviendo en el depa. Los muchachos y muchachas que vivían con ella me adoptaron como una especie de abuela de todos. Yo les cocinaba. Ellos estudiaban hasta tarde y yo les dejaba la cena lista. Era reconfortante tener gente joven cerca. Me hacía sentir útil de nuevo. Marcelo venía a visitarme cada fin de semana. Se aventaba el viaje de Querétaro a la CDMX solo para pasar unas horas conmigo. Platicábamos, tomábamos café, recordábamos el pasado. ¿Te acuerdas de cuando intenté enseñarte matemáticas y casi te arrancas los pelos? Me reí. Me acuerdo. Nunca fui buena con los números. Pero eras buena con las personas. Siempre lo fuiste. Estábamos construyendo algo. Despacio, con cuidado, pero construyendo. Paco por fin se enteró de todo 2 semanas antes del juicio. Jimena le llamó y le contó. Su reacción fue decepcionante. Jimena, ¿estás segura de que mi mamá no está confundiendo las cosas? Ya tiene edad. Puede tener problemas de memoria. Jimena explotó. ¿Problemas de memoria? Paco, hay video. Hay cámaras de seguridad que enseñan a mi papá echándole droga a su café. Pero puede haber otra explicación. A lo mejor le puso medicina, algo para que no se pusiera mal en el viaje. Paco, deja de defenderlo. No lo defiendo. Solo digo que hay que oír las 2 versiones. Jimena colgó el teléfono furiosa. No puedo creer que haya dicho eso. Déjalo, hija. Tu hermano siempre fue más cercano a su papá. Le va a tomar tiempo aceptar la verdad. Pero dolía. Dolía saber que mi propio hijo dudaba de mí, que prefería defender a su padre a pesar de todas las pruebas. El día del juicio desperté con el estómago revuelto. Jimena me había comprado un vestido nuevo, azul marino, discreto, serio.
Tienes que verte respetable, mamá. El jurado te va a ver y tiene que ver a una víctima, no a una vieja confundida. No me gustó lo de vieja confundida, pero tenía razón. Marcelo llegó temprano, trajo flores, para la buena suerte. Gracias. Me agarró la mano. Lo vas a lograr. Vas a entrar ahí, vas a contar tu historia y vas a ganar. Quería creerlo. El tribunal era imponente. Paredes altas, un silencio pesado que parecía juzgarnos antes que el juez. Roberto estaba sentado del otro lado. Lo vi por primera vez en 3 meses. Había adelgazado. Tenía el pelo más blanco. Se veía más chico, frágil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la vista. Su abogado era joven, agresivo, de esos que atacan para defender. Señores del jurado, lo que tenemos aquí no es un intento de homicidio. Lo que tenemos es una tragedia de malentendidos y vejez. Malentendido. Como si drogar a alguien fuera un malentendido. Mi cliente, Roberto Méndez, es un hombre de bien, casado por 42 años, padre de 2 hijos, trabajador honesto. Jimena, sentada a mi lado, me apretó la mano con fuerza. Su esposa, doña Lupita, lamentablemente está sufriendo un deterioro cognitivo, olvidos, confusión mental. Es triste, pero es la realidad. Mentira, susurré. La fiscal se levantó. Era una mujer de unos 40 años, pelo corto, mirada decidida. Con todo respeto a mi colega, esto no es deterioro cognitivo, esto es un intento de feminicidio. Empezó a presentar las pruebas. El video de las cámaras, mi declaración, los reportes médicos, el boleto falso. Roberto Méndez lo planeó todo. Compró la droga, la mezcló en el café, subió a su esposa a un camión con destino al otro lado del país, usando un nombre falso. Eso no es un malentendido, eso es premeditación. Los jurados oían en silencio. Algunos tomaban notas, otros solo observaban. Cuando me tocó declarar, me temblaban las piernas. Jimena me acompañó hasta el estrado. La fiscal fue amable. Hizo preguntas simples, directas. Contesté con voz firme, aunque el corazón me iba a 1000. Pero cuando fue el turno del abogado defensor, atacó. Doña Lupita, ¿cuántos años tiene? 68. ¿Y toma alguna medicina controlada? Tomo para la presión. ¿Algo más? No. ¿Está segura? Porque en su historial médico dice que consultó a un neurólogo hace 2 años. Se me heló la sangre. Sí había consultado. Había tenido unos fallos de memoria. Olvidaba dónde dejaba las llaves. Olvidaba nombres de clientes viejos. Sí, consulté. ¿Y qué le dijo el doctor? Dijo que era normal por la edad. ¿Normal? ¿O principio de demencia? Objeción, saltó la fiscal. Eso es especulación. Lugar, dijo el juez. Pero el daño ya estaba hecho. El abogado había plantado la duda. A lo mejor sí está confundida. Bajé del estrado temblando. Jimena me abrazó. Lo hiciste muy bien, mamá. Pero yo no estaba segura. El juicio duró 2 días. 2 días de testigos, de argumentos, de pruebas presentadas y refutadas. Al final, el jurado se retiró a deliberar. Esperamos 3 horas. 3 horas que parecieron 3 años. Cuando volvieron, el vocero se levantó. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Roberto Méndez culpable de intento de homicidio calificado. Jimena gritó de alegría. Me abrazó. Lloró. Roberto agachó la cabeza. El juez dio el martillazo. Roberto Méndez, por la gravedad del crimen, por la premeditación, por la crueldad del método, lo sentenció a 12 años de prisión en régimen cerrado. 12 años. Roberto iba a pasar los próximos 12 años en la cárcel. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido victoria. Pero lo que sentía era tristeza. Tristeza por los 42 años perdidos, por la vida que pudo haber sido diferente. Salimos del tribunal al final de la tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Marcelo me esperaba en la puerta. ¿Y bien? Culpable. 12 años. Me abrazó, un abrazo apretado, protector. Se acabó, Lupita.
Por fin se acabó. Pero no se había acabado. Todavía había mucho que arreglar. Las panaderías, el departamento, toda la vida que había dejado atrás. ¿Qué hago ahora?, pregunté al aire. Fue Jimena la que respondió. Ahora vives, mamá. Simplemente vives. Regresé a mi ciudad 2 meses después de la condena de Roberto. Tenía que arreglar las cosas. Las panaderías se habían quedado en manos de las encargadas, pero yo tenía que retomar el control. Jimena insistió en ir conmigo. Marcelo también. No vas a enfrentar esto sola. La ciudad se veía igual, las mismas calles, los mismos edificios, pero todo se sentía diferente, como si lo estuviera viendo con ojos nuevos. Fuimos directo a la primera panadería, mi favorita, la que lo empezó todo. Cuando entré, las empleadas gritaron, me abrazaron, lloraron conmigo. «Doña Lupita, qué bueno que está bien». «Estoy bien, muchachas, estoy bien». Querían saber todo, qué había pasado, cómo estaba, dónde me había quedado. Les conté la versión corta. No entré en detalles, no tenían por qué saber todo. ¿Y don Roberto? Un silencio pesado cayó en la panadería. Roberto está en la cárcel. ¿En la cárcel? Y tuve que contarles, al menos lo suficiente para que entendieran. Cuando terminé, el silencio era total. Fue doña María, mi empleada más antigua, la que habló primero. Yo siempre supe que ese hombre no era de fiar. «Doña María». «¿Qué? Es la verdad. Venía aquí nada más a sentarse en el mostrador, a platicar con todos, sin hacer nada útil». Las otras asintieron. Al parecer, yo era la única que no lo veía. Pasé los siguientes días reorganizando todo. Las cuentas, el inventario, los pedidos. Se sentía bien estar de regreso. Se sentía bien tener un propósito otra vez. Pero la casa era otra historia, nuestra casa. El departamento donde viví 42 años. Jimena insistió en ir conmigo. «No vas a entrar ahí sola». Marcelo también quiso ir. Subimos los 3 en el elevador. Mi corazón latía cada vez más rápido con cada piso. Cuando abrí la puerta, el olor me pegó. El olor de Roberto, a cigarro, a cerveza. Todo estaba hecho un desastre. Ropa en el piso, trastes sucios en el fregadero, basura acumulada. «Dios mío», susurró Jimena. Caminé por los cuartos, nuestra cama, todavía descendida, el closet, a la mitad donde estaba mi ropa. En la mesa del comedor encontré papeles, cuentas, muchas cuentas, todas en rojo, todas vencidas. Y entonces lo vi, en una esquina, debajo de una pila de periódicos. Un sobre. Lo abrí. Adentro una carta, de Roberto. «Lupita, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Lo siento mucho. No debía ser así. Te quise, de verdad, pero a veces el amor no alcanza. Espero que algún día me perdones. Roberto». Rompí la carta. Tiré los pedazos a la basura. «Ni siquiera se merece tu perdón», dijo Jimena. «Lo sé». Nos pasamos el resto del día limpiando, tirando todo lo que era de él. Ropa, zapatos, cosas personales, todo. Al final, el departamento no parecía el mismo. Limpio, vacío, listo para un nuevo comienzo. «Mamá, ¿vas a vivir aquí otra vez?». Miré alrededor, a las paredes que guardaban tantos recuerdos, buenos y malos. No sé, tal vez no. Hay muchos fantasmas aquí. «Entonces véndelo, cómprate algo nuevo, empieza de cero». Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar el pasado atrás de verdad. Esa noche, Marcelo me invitó a cenar. Solos los dos. «Hay algo que tengo que decirte», dijo él. Mi corazón se aceleró. «¿Qué?». «Lupita, te amo. Siempre te he amado. Desde aquel día en la calle, hace 50 años. Y sé que acabas de salir de un matrimonio espantoso. Sé que necesitas tiempo, pero necesito que lo sepas. Aquí estoy, y voy a esperar el tiempo que sea necesario». Me quedé sin palabras. Marcelo me amaba, siempre me había amado. «No sé si estoy lista para una relación, Marcelo. Lo sé. Y está bien, no te estoy pidiendo nada, solo te estoy diciendo lo que siento».
Le agarré la mano sobre la mesa. Gracias, por todo, por salvarme, por estar a mi lado, por amarme incluso cuando yo no me lo merecía. Siempre te lo mereciste, Lupita. Siempre. Regresé a la CDMX al día siguiente, pero con un plan. Iba a vender el departamento. Iba a vender las panaderías. Iba a empezar de cero. A los 68 años estaba lista para una vida nueva. Pasaron 6 meses desde el juicio. 6 meses de cambios, de decisiones, de reconstrucción. Vendí el departamento. Me dieron un buen precio. Compré uno más chico, más acogedor, en una zona tranquila cerca de donde vive Ximena. Vendí 2 de las panaderías. Me quedé con la primera, la que empezó todo, pero ahora con encargadas competentes. Yo solo superviso, ya no trabajo 12 horas al día como antes. Y Marcelo siguió viniendo cada fin de semana. Siguió cortejándome como un muchacho enamorado. Hasta que un sábado, sentados en el balcón de mi nuevo depa, tomando café, me preguntó: «Lupita, ¿has pensado en volverte a casar?» Casi escupo el café. ¿Casarme? Marcelo, apenas si salí viva del último matrimonio. Lo sé, pero no todos los matrimonios son como el tuyo. Algunos son buenos, algunos son felices. ¿Y tú crees que nosotros seríamos felices? Sé que lo seríamos. Lo miré. Al hombre que esperó 50 años, que me salvó cuando más lo necesité, que estuvo a mi lado durante todo. Marcelo, tengo 68 años, tú tienes 67, ya no estamos para grandes romances. ¿Quién dice? Yo creo que esta es precisamente la edad de los grandes romances. Ya sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, no tenemos tiempo que perder. Se hincó frente a mí, sacó una cajita de su bolsillo. Guadalupe Méndez, ¿te quieres casar conmigo? Empecé a llorar. No de tristeza, de alegría, de alivio, de esperanza. Sí, sí, quiero. Me puso el anillo en el dedo, un anillo sencillo, una alianza de oro. No es muy grande, no es muy caro, pero es de verdad, como mi amor por ti. Nos casamos 2 meses después. Una ceremonia chiquita. Ximena fue la madrina. Los compañeros del depa de estudiantes fueron los invitados. Doña María y las muchachas de la panadería también estuvieron. Paco no vino. Dijo que no podía, que tenía compromisos. Pero yo sabía la verdad. Todavía no lo aceptaba. Todavía defendía a su padre. Pero está bien. Algún día entendería. Algún día vería la verdad. La fiesta fue sencilla. Pastel casero, bocadillos, música en vivo que tocó un amigo de Ximena. Cuando Marcelo me sacó a bailar, me susurró al oído: «Valió la pena esperar 50 años. ¿De veras valió la pena? Cada segundo». Hoy, cuando miro hacia atrás, a los 42 años de matrimonio con Roberto, ya no siento coraje, ya no siento dolor, siento gratitud. Gratitud porque aquello me trajo hasta aquí, me trajo hasta Marcelo, me trajo a esta vida nueva. A Roberto le dieron 12 años de cárcel. Va a salir cuando tenga casi 80. No sé si estaré viva para verlo, pero ya no importa. Ya no es parte de mi vida, ya no ocupa mis pensamientos. Ximena terminó medicina. Sacó el primer lugar en su examen de residencia. Hoy es pediatra en un hospital público. Salva vidas todos los días. Es mi orgullo, mi guerrera, la hija que me enseñó a luchar. Paco por fin me visitó, 6 meses después de la boda. Me pidió perdón. Dijo que estaba equivocado. «Mamá, lo siento mucho, por todo, por no creerte, por haberlo defendido a él». Abracé a mi hijo, a mi niño, y lo perdoné, porque eso es lo que pasa cuando empiezas de nuevo. Uno aprende a perdonar, no por los otros, sino por uno mismo. ¿Y las panaderías? Siguen funcionando. Ya no son 3, es solo una, pero es la mejor de la ciudad y es mía. Hoy me despierto al lado de un hombre que me ama de verdad, que me respeta, que me ve como su compañera, no como algo suyo. A los 68 años descubrí lo que es ser feliz de verdad. Descubrí que nunca es tarde para empezar de cero. Nunca es tarde para elegir la vida que uno se merece.
En aquella terminal, aquel día fatídico, pensé que era el fin, que Roberto había logrado destruirme, pero no me destruyó, me liberó de una cárcel en la que ni siquiera sabía que estaba, me liberó para vivir de verdad. Así que, si hay alguien ahí afuera que esté pasando por algo parecido, alguien que esté atrapada en una mala relación, que piense que ya es muy tarde para cambiar, escucha lo que te digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para luchar, para empezar de nuevo, para elegirte a ti misma. Yo tenía 68 años cuando mi vida cambió, y han sido los mejores años que he vivido, porque por fin, por primera vez en 42 años, estaba viviendo para mí. No para un esposo que me traicionó, no para un matrimonio que era una mentira, no para una vida que no era mía. Para mí. Simplemente para mí. Y no hay sensación mejor que esa. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar mi historia. Si tocó tu corazón de alguna forma, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Y si quieres apoyar todavía más este trabajo y ser parte de nuestra comunidad, considera unirte como miembro del canal. Tu ayuda es fundamental para que sigamos trayendo historias reales y emocionantes como esta. Hasta la próxima.